Buenas noches, estamos en Controversia. Su servidor Víctor Manuel Chávez Ogazón. Antes que nada, quiero enviarles un saludo a mis compañeros José Ángel Gutiérrez, Sonia Serrano y Enrique Tusein, que no pudieron estar con nosotros. Esperamos que les vaya de lo mejor y por supuesto que en el próximo programa estén aquí presentes. Por lo pronto, y también le doy la bienvenida a mi compañero periodista Diego Petersen. Buenas noches, Diego. Buenas noches, qué gusto estar con ustedes hoy. Al contrario. Y por supuesto a Julio César Hernández. Víctor, ¿cómo estás, Diego? Buenas noches. Buenas noches a todos. Y bueno, pues vamos directamente a la controversia con el tema del ejército y el reciente ataque que sufrió personal militar en el estado de Sinaloa. Un convoy del ejército es atacado por un grupo armado con saldo de 5 muertos y 10 heridos. Los militares escoltaban a una ambulancia con un lesionado proveniente de Badiraguato. El general Alfonso Duarte, comandante de la Tercera Región Militar, atribuyó el ataque a los hijos del Chapo. El abogado de Joaquín El Chapo Guzmán desmintió que los hijos de este tuvieran que ver con el atentado. En el ataque, el grupo armado utilizó rifles AK-47 y fusiles Barrett calibre 50, capaces de derribar a un avión. E inicia la controversia. Presento de nueva cuenta al periodista Diego Petersen. Buenas noches, Víctor. Buenas noches. Un placer estar aquí con ustedes. Al contrario, igualmente. Y también periodista y columnista Julio César Hernández. Como siempre, ¿qué tal? Buenas noches, Diego. Gracias. Y pues, ¿qué les parece si empezamos con este tema que se arme ya, ¿no? La verdad, sí, ¿verdad? Que se arme. Lo que hemos visto, yo creo que representa sin duda alguna un capítulo más de la violencia, pero dirigida hacia el ejército mexicano, que hay que mencionarlo, ha perdido 76 elementos en estos 3 años, una rudeza, podremos decir así, del orden o del crimen organizado contra la milicia, que muchos cuestionarían o cuestionaban antes que debía de estar en todo caso en los cuarteles en tiempos de paz, pero aquí ya es una guerra, Diego. Fíjate que yo diría que justamente no se trata de una más, sino que creo que esto puede ser un parteaguas en lo que ha sido la intervención del ejército en esta famosa guerra al narcotráfico, ¿no? Primero hay que decir que entre la estrategia de Calderón y la de Peña no hay ninguna diferencia, o sea, una diferencia en el discurso los primeros 18 meses, eso se agotó y lo que ha habido es una continuidad de una política de reacción en contra de los grupos del crimen organizado. Pero lo que me parece muy preocupante lo que pasa en Sinaloa es que es un ataque directo al ejército, ¿no? Cosa que no habíamos visto de esa manera. Habíamos visto un ataque contra, por ejemplo, la Policía Federal, aquí justamente en La Barca, ¿no? Y la reacción del general secretario es muy clara, muy dura, ¿no? Es decir, vamos con todo contra ellos. Sí. Y eso creo que va a desatar un nuevo episodio de violencia. Pero no se tarda porque recordemos que en Jalisco habíamos tenido el ataque al helicóptero en Villa Purificación y más allá, ¿recuerdas el caso de Huachinango, donde también suena emboscada, matan a 5 militares, lanzan granadas? Pero el ejército no reacciona como ahora, y sobre todo sus mandos, ¿no? Que marcan un posicionamiento en ese sentido y pues lanzan unos calificativos fuertes contra los presuntos responsables. Sí, yo creo que en ese sentido me parece que en lo que hay un parteaguas es en el discurso, ¿no? El discurso del secretario, no sé cómo lo ves, Julio, pero yo creo que es inédito en estos años, ¿no? Sí, yo creo que, como dices, Víctor, a lo mejor puede creerse que se tardó el mando militar en reaccionar, pero no, yo creo que más bien fue la gota que derramó el vaso, o sea, ya con los 2 casos que tú dijiste, pero además recuerdo que el de aquí de Jalisco iban detrás de los sicarios, era un enfrentamiento, y aquí no, aquí fue una emboscada, o sea, fue una verdadera trampa a los militares que por supuesto para liberar a quien iba herido, detenido y herido. Dice Diego que es un parteaguas. ¿Qué viene ahora? No, ¿Qué podríamos esperar eso? A ver, lo que me temo, ¿no? Es digamos, que el ejército incremente su violencia y, digamos, en ese sentido, digamos, así como vimos con la Policía Federal, lo que pasó en Tanoato fue que ya
pasó la parte de derechos humanos a segundo plano totalmente, ¿no? Les valió Wilson, ¿no? Aquí me parece que el ejército puede entrar a unas formas de combate mucho más fuertes, mucho más rudas, en la búsqueda, primero los que consideran culpables, y en el camino se van a llevar a muchos inocentes. De eso podemos estar seguros, porque el ejército actúa así. Y es lo que me parece que puede ser muy grave. Evidentemente que me parece terrible que hayan, o sea, tan terribles que embosquen al ejército cuando no están en combate, digamos, Sí, ¿no? claro. O sea, lo del ejército, lo del helicóptero fue terrible, pero estaban en combate. Aquí no estaban en combate. Digo, es tan grave como atacar a unos civiles, pues, ¿no? Entonces me parece que sí, la reacción va a ser muy fuerte y vamos a tener una mayor descomposición. Agosto fue el tercer mes con más muertos en lo que va del sexenio de Peña Nieto. Pero los otros 2 meses son mayo y abril. O sea, llevamos un periodo de escalada de violencia muy fuerte que me temo que se va a recrudecer. Y creo que aquí lo importante será qué papel va a jugar Jalisco en esta guerra, porque aquí hay un cártel que se ha posesionado del territorio, precisamente fue partícipe de aquel enfrentamiento donde cayó el helicóptero. En Sinaloa, bueno, inmediatamente los integrantes, las cabecillas visibles del cártel se deslindaron, dijeron, nosotros no tuvimos nada que ver con esta emboscada, pero sin embargo el ejército, como dice Diego, va a estar pues en franco enfrentamiento y en la búsqueda de los responsables de quién pague lo que sucedió en esta ocasión, por un lado, y por el otro, bueno, pues en la lucha contra el narcotráfico. Así es, porque en el caso del helicóptero, si mal no recuerdo, fueron 8 militares muertos. Sí. Y bueno, el caso permanece impune hasta el momento. Se mencionaba a Nemesio Cegueda, alias El Mencho, como el responsable, y no ha sido detenido. Y que ya lo tenían cercado, y parece que sigue más vivo que nada, ¿no? Sí, sí, sí. El otro elemento que yo creo que es interesante analizar es el comportamiento de los juniors, ¿no? O sea, cómo han sido protagonistas los hijos del Chapo cuando el papá era justamente todo lo contrario, ¿no? El papá era un gran operador justamente porque se sabía poco de él, ¿no? Claro. Y esto ya es el tercer, digamos, evento, por lo menos, en los que aparecen, digo, lo de Vallarta hace unos meses, ¿no? Unas semanas apenas, y antes en las detenciones que tuvieron los dos aquí en Guadalajara, ¿no? Pero hasta parecen para aclarar los hechos, ¿no? Porque luego se deslindaron. Se deslindaron. Sí, claro, del claro. O abogado. sea, no sé, yo creo que saben cuál va a ser la reacción del ejército ante esta agresión a sus elementos, que, pues, bueno, ni 24 horas pasaron cuando ya se estaban ellos declarando que nada tenían que ver con esta emboscada, con este ataque. Creo que el ejército, bueno, pues hará oídos sordos. Parecería difícil que el general de la tercera región militar, que fue el que declaró que eran los hijos del Chapo, lo haya dicho nomás por coraje, ¿eh? O sea, yo creo que tenían muy claro y que la recomendación del abogado fue deslíndense y escóndanse, porque dijo las dos cosas. Dijo, ellos no tuvieron nada que ver y están guardaditos. ¿Quién sabe dónde? Estaríamos hablando más de una estrategia jurídica que de un deslinde real, pues. ¿no? Quizás no tan jurídica, ¿no? O sea, simplemente es a ver qué tanto podemos amortiguar lo que se viene con este deslinde, ¿no? Porque, bueno, el ejército no va a andar viendo a ver las leyes, no, ellos van a lo que van, a seguir el combate al narcotráfico y a detener a quienes en este caso fueron los responsables de la emboscada y de la muerte de los elementos. ¿Qué podemos esperar en todo caso de los últimos meses, los últimos años, 2 años que le queda a la administración de Enrique Peña Nieto con sucesos como este? Creo que no abonan, ¿no? Fíjate, no, y curiosamente es un comportamiento inverso al del sexenio Calderón, ¿no? El sexenio Calderón, la curva máxima llega hasta el tercer o cuarto año, pero los 2 últimos realmente comienza a descender. Lo deja por encima de lo que había iniciado, ¿no? O sea, nunca logra regresar a los índices de violencia en los que empezó el sexenio, pero sí había una curva hacia abajo. Los primeros años, el primer año sobre todo de Peña, baja y tenemos una escalada altísima que está ya por encima de los peores meses de Felipe Calderón, con una tendencia, yo creo que crecer, porque lo que no se ve es una estrategia. Están surgiendo focos por todos lados, están volviendo a brotar
las cosas que parecían pacificadas, ¿no? Y tienes otra vez Tamaulipas hecho un polvorín, Michoacán hecho un polvorín, Guerrero hecho un polvorín, Jalisco, ¿no? No menos. No menos. Y ahora Sinaloa. Que ya aparentemente se había contenido, regresa como un estado de alta violencia, ¿no? Pues de hecho hablan de 11 estados prácticamente Sí. que estuvieron. Yo creo que la tendencia va a ser, como dice Diego, a la alza, y yo no sé si hasta más radical, porque precisamente son los 2 últimos años del presidente Peña Nieto, que será interesante saber cómo quiere terminar su sexenio en este renglón de la lucha contra el narcotráfico. En los mismos niveles que lo dejó Calderón, o como él empezó, o no sé, yo creo que cuando menos agarrar y mostrar algunas cabezas, no de manera literal, sentido figurado, de los grandes capos del narcotráfico, del crimen organizado, diciendo, ahí está, pero creo que cumplí. Es que la apuesta fue de tener grandes cabezas, ¿no? Como una forma de mitigar, pero la violencia ya no se mitiga con eso, al contrario, ¿no? O sea, está demostrado que si tú detienes a las cabezas, lo que sigue son momentos de escalada de violencia en los territorios donde se detiene. Y la otra cosa es que yo creo que la debilidad institucional del presidente ya no le da como para tener demasiada maniobra, pues, ¿no? Así es. Va a tener que apostar por sus mandos que ya tiene y que no están dando el resultado, ¿no? que debería de dar, ¿no? Quizás esté en espera de terminar el sexenio con la detención del Mencho y de los Juniors, de los hijos de Chapo. Creo que a lo mejor con eso se podría dar él por bien servido para el cierre de caso de Caro Quintero. No, por supuesto, pero eso va a decir, yo ya entregué esto. ¿no? Sí, él va a decir eso ya que lo haga quien venga, ¿no? ¿Les parece? Vamos a ver precisamente los comentarios que tiene la ciudadanía respecto a esta pregunta. Si puede y debe seguir el ejército en el combate al narcotráfico. Bueno, tenemos algunas respuestas. Dice Efímero, dice, entonces, ¿quién debe estar en el cuidado de la ciudadanía? La policía municipal. Comenten eso, ya nadie cree en las instituciones. Que eso es un detalle muy interesante, sobre todo porque pues entró el ejército supuestamente en apoyo y hoy también resulta afectado, agraviado con este tipo de hechos. Vamos a otra, dice Niple, dice, en controversias, si ellos no pueden, entonces ¿quién? Le hace falta menos corrupción al Estado. Ángel de la Mora, y dice, ¿y cuál es su propuesta? En todo caso, es una pregunta que nos regresa ahí en ese sentido. Y Álvaro Vázquez dice, suena muy pesimista, pero sin duda llega un momento donde ya no crees en nada, son nuestra seguridad máxima. Entonces, ¿quién? Ahora sí que, ¿y ahora quién podrá defendernos? Tal cual. Sí. Y Israel Coronado dice, entonces, ¿quién va a hacer frente al narco? Los federales, y ellos son los narcotraficantes. Ese es otro fuerte señalamiento también respecto a la corrupción que existe ahí en la dependencia. Yo creo que vale la pena hacer rápidamente un comentario sobre los tweets. Todos dicen, entonces, ¿quién? Pero el ejército, hay que recordarlo, siempre ha estado metido en el narcotráfico también. O sea, hay que recordar los casos del ejército involucrado. Entonces, estamos en el peor de los dos mundos, ¿eh? Así es. Lo que pasa es que aquí el ejército pausa. salió a las calles. Sí, esa es la diferencia. Ese es el problema. Vamos a una pausa, regresamos. Les recordamos que tenemos la vía del WhatsApp 33 22 42 06 90. Seguimos en Controversia.